¿Sabías que el 85% de las personas se declaran insatisfechas con su trabajo actual, según un informe de Forbes? Este dato alarmante subraya una realidad preocupante sobre la carrera de la rata. La mayoría de nosotros estamos comprometiendo nuestro tiempo, energía y potencia en trabajos que no nos llenan. Y no solo eso, sino que millones de personas luchan por mantenerse a flote financieramente, atrapados en un ciclo interminable de trabajar solo para pagar las cuentas. En este video exploraremos cómo esta carrera afecta a nuestras vidas y qué podemos hacer para escapar de ella. Prepárate para descubrir estrategias que transformarán tu enfoque hacia el trabajo, el dinero y la libertad financiera. Hace 12 años me encontraba exactamente a donde estás ahora, cansado, frustrado y anhelando más de la vida. La carrera de la rata es una metáfora de la búsqueda interminable de dinero, atrapado en un trabajo que odias. Es hora de liberarte de este ciclo y de tomar riendas de tu futuro financiero. Déjame explicarte brevemente por qué sucede esto. A menudo las escuelas nos dejan desprovistos de conocimiento sobre cómo manejar nuestro dinero, nuestras finanzas personales y nuestro patrimonio. En lugar de brindarnos las herramientas necesarias, nos orientan hacia un camino predefinido. Terminar nuestros estudios, buscar un trabajo, adquirir un automóvil y una casa para alcanzar el éxito. Sin embargo, sin saberlo, nos empujan hacia una trampa que, si no controlamos, puede afectar seriamente nuestra vida financiera y personal. La carrera de la rata refleja la tragedia de vivir en una rutina interminable, sin un propósito personal ni financiero claro, similar a la condena de Sísifo en la antigua mitología griega. Muchos de nosotros estamos atrapados en un ciclo constante de trabajar, ganar, gastar y repetir, sin darnos cuenta de que hay alternativas para liberarnos de esta trampa. La carrera de la rata afecta nuestras vidas de diversas maneras, desde el estrés laboral hasta la falta de tiempo para disfrutar con la familia. Pero hoy te mostraré cómo identificar si estás en esta carrera y, lo más importante, cómo salir de ella. Si sientes que tu vida financiera no avanza, que estás atrapado en la rutina y que tus ingresos no te permiten disfrutar de la libertad, ¿te identificas con ese escenario? Si es así, es hora de hacer cambios. Hoy te daremos estrategias clave para escapar de la carrera de la rata, desde definir tus propias metas y educarte financieramente hasta pagar deudas y emprender. Descubrirás que hay un camino para liberarte y alcanzar tus sueños. Al final del día, la clave radica en encontrar un equilibrio de tu vida, cuidar de tu salud, familia, amigos y, por supuesto, de las finanzas. ¿Listo para dejar atrás la carrera de la rata y construir tu propio camino hacia la libertad financiera? Acompáñanos en este viaje transformador. Número 1. Educación financiera constante. Invierte tiempo en aprender sobre finanzas personales e inversión. Lee libros, asiste a seminarios y sigue a expertos en el campo. La educación financiera te empodera para tomar decisiones informadas y estrategias con respecto a tu dinero. ¿No sabes qué leer? Te recomendamos estos libros. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Este libro es un clásico en educación financiera y ofrece perspectivas valiosas sobre la mentalidad y la estrategia para construir riqueza. El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. A través de historias y parábolas ambientadas en la antigua Babilonia, Clason presenta principios financieros atemporales. Este libro ofrece consejos prácticos sobre cómo construir y preservar la riqueza. Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Eker explora la relación entre las creencias personales y el éxito financiero. Proporciona estrategias para cambiar la mentalidad hacia la riqueza y adoptar hábitos financieros positivos. El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Graham, mentor de Warren Buffett, ofrece principios claves sobre inversión en este libro. Aunque más orientado a la inversión, proporciona una base sólida para entender cómo funciona el mercado y cómo tomar decisiones financieras informadas. En la descripción te dejamos otros libros muy interesantes, aquellos que consideramos obligatorios para aquellas personas que quieren tomar las riendas de su vida. Sigamos con las estrategias. Número 2. Presupuesto riguroso.
Establece un presupuesto detallado que refleje tus ingresos, gastos y metas financieras. Por supuesto, te ayuda a identificar áreas de gasto innecesario y asignar fondos para el ahorro e inversión. Mantente disciplinado y ajusta tu presupuesto según sea necesario. La regla 50-30-20 es un método sencillo y efectivo para administrar tus finanzas personales, diseñado para ayudarte a dividir tus ingresos después de impuestos en 3 categorías de gastos: necesidades, deseos y ahorros. 50% para necesidades. La mitad de tu ingreso neto debe destinarse a necesidades esenciales. Esto incluye gastos como la renta, la hipoteca, facturas de servicios básicos como la electricidad, el agua y el gas, seguros, transporte y alimentos. 30% para deseos. El 30% de tu ingreso se puede asignar a los deseos, que son todos aquellos gastos no esenciales y que contribuyen a tu calidad de vida pero no son vitales. Esto podría incluir salidas a cenar, suscripciones a servicios de entretenimiento, viajes, hobbies y cualquier otra compra que se considere un lujo en lugar de una necesidad. 20% para ahorros y deudas. Es aquí donde llegamos al siguiente punto. Número 3. Ahorro sistemático. Cultiva el hábito del ahorro sistemático. Destina el 20% restante de tu ingreso al ahorro, inversiones, cursos para adquirir nuevas habilidades, mentorías y pagos de deudas. Esto incluye contribuciones a tu fondo de emergencia, ahorros para la jubilación, inversiones en el mercado de valores o bienes raíces y el pago de deudas de tarjetas de crédito o préstamos. Es esencial para construir tu seguridad financiera a largo plazo y de forma segura. Número 4. Inversión prudente. Aprende a invertir de manera inteligente. Diversifica tus inversiones en activos que tengan el potencial de generar ingresos pasivos, como acciones, bienes raíces o fondos de inversión. La inversión es fundamental para hacer crecer tu riqueza a lo largo del tiempo. Número 5. Desarrollo de habilidades adicionales. Busca oportunidades para desarrollar habilidades adicionales que puedan convertirse en fuentes de ingreso adicionales. Esto podría incluir emprendimientos paralelos, trabajos independientes o la monetización de habilidades específicas que poseas. Número 6. Enfoque en resultados, no en horas. Cambia tu mentalidad de intercambiar tiempo por dinero y enfócate en los resultados. Busca maneras de generar ingresos sin necesidad de estar presente físicamente todo el tiempo. Esto puede incluir la creación de activos que trabajen para ti, como un negocio en línea o inversiones automatizadas. Número 7. Elimina tus deudas. Eliminar tus deudas es un paso crucial para liberarte de la carrera de la rata y tomar el control de tu situación financiera. Aquí hay algunos pasos adicionales que puedes seguir para crear un plan efectivo de eliminación de deudas. Negociar tasas de interés. Una vez que hayas identificado todas tus deudas, considera negociar tasas de interés más bajas con tus acreedores. Menores tasas te permitirán ahorrar dinero a largo plazo y acelerar el proceso de pago. Consolidación de deudas. Explora la opción de consolidar tus deudas, especialmente si tienes varias con tasas de interés elevadas. Unificarlas en un solo préstamo con una tasa más baja puede hacer que la gestión de pagos sea más sencilla y efectiva. Presupuesto ajustado. Revisa tu presupuesto personal y haz ajustes para destinar una cantidad significativa al pago de deudas. Redefine tus prioridades de gasto y busca maneras de recortar gastos no esenciales. Ingresos adicionales. Busca fuentes adicionales de ingresos para acelerar el proceso de pago de deudas. Puedes considerar trabajos a tiempo parcial, freelancing o vender artículos no deseados para generar ingresos extras. Plan de emergencia. Establece un fondo de emergencia para cubrir gastos imprevistos. Esto evitará que recurras nuevamente a préstamos en caso de emergencia, protegiendo tu progreso en la eliminación de deudas. Mantén la disciplina. Cumple rigurosamente con tu plan de pago y evita adquirir nuevas deudas durante este periodo. La disciplina financiera es clave para el éxito a largo plazo. Recuerda que la eliminación de deudas no solo es un proceso financiero, sino también un cambio de mentalidad. Adoptar hábitos financieros saludables te permitirá evitar futuras deudas y avanzar hacia la construcción de tu riqueza. Librarse de la carrera de las ratas y alcanzar la libertad financiera no es un proceso inmediato. Requiere tiempo, disciplina y perseverancia, pero la recompensa merece la pena.
Solo imagina vivir la vida a tu manera, sin las cadenas del estrés financiero. Empieza por tomar las riendas de tu destino. Mereces vivir una vida de abundancia y libertad. Gracias por ver este video. Si esta información te ha parecido valiosa, no dejes de suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos y recursos sobre cómo desbloquear la libertad financiera. Juntos podemos escapar de la carrera de las ratas y crear la vida que realmente deseamos. Persiste en tu camino hacia la libertad financiera. Nos vemos en el éxito.